Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy. Estamos súper emocionados de traerles un tema que sabemos que les va a fascinar, especialmente si son amantes de las historias de amor que nos tocan el alma y nos hacen creer en la magia de las conexiones humanas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan Yozge y la increíble historia de un amor que desafía el tiempo. Si han leído bien, un amor que se niega a ser limitado por las barreras que solemos imaginar, un amor que parece sacado de un cuento de hadas moderno. Para aquellos que son nuevos por aquí, les damos una calurosa bienvenida. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de historias conmovedoras, de análisis profundos de personajes y de reflexiones sobre el amor en sus diversas formas, entonces este es su lugar. Y si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometemos que estarán llenos de sorpresas y contenido que los mantendrá enganchados. Ahora, ¿de qué va exactamente este vídeo? Vamos a desglosar la historia de Serkan Yozge, explorando los elementos que hacen que su relación sea tan especial y sobre todo, cómo logra desafiar el tiempo. No se trata solo de una historia de amor convencional, hay capas, hay desafíos, hay crecimiento y sobre todo, hay una profundidad que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del amor. Vamos a analizar qué tipo de tiempo es el que están desafiando. ¿Es el tiempo físico, el tiempo de las experiencias, el tiempo de las dudas? Prepárense para un viaje emocional que les prometemos será muy gratificante. Comencemos por lo básico, ¿quiénes son Serkan Yozge? Aunque no necesitamos entrar en detalles biográficos exhaustivos, es importante entender el contexto en el que surge su conexión. Imaginemos dos personas que por diversas circunstancias de la vida, se encuentran en caminos que a primera vista parecen no tener nada en común. Quizás provienen de mundos diferentes, tienen aspiraciones distintas, o simplemente han vivido experiencias que los han moldeado de maneras únicas. Y es precisamente en esa aparente disimilitud donde a menudo se esconde la chispa de algo extraordinario. Serkan, ¿cómo lo imaginamos? Quizás es un hombre práctico enfocado en sus metas, con una visión clara del futuro. Podría ser alguien que a pesar de su aparente fortaleza, esconde una sensibilidad que aún no ha tenido la oportunidad de florecer completamente. Por otro lado, Yozge, ¿qué nos dice su nombre? Podría ser una mujer apasionada, quizás un espíritu libre, alguien que valora las emociones, la conexión y la autenticidad. La belleza de las grandes historias de amor es que a menudo, los personajes se complementan, se desafían mutuamente y al final, se elevan el uno al otro. Y aquí es donde entra el primer gran desafío, ¿qué significa desafiar el tiempo en su relación? Pensemos en las diferentes interpretaciones. Podría ser un amor que trasciende los años, uno que a pesar de la distancia o el paso de las décadas, se mantiene intacto, fortaleciéndose con cada experiencia. O tal vez es un amor que en un corto periodo de tiempo, experimenta una intensidad y profundidad que parece abarcar una vida entera. A veces el tiempo no se mide en años vividos, sino en la calidad de los momentos compartidos. Otro aspecto fascinante es cómo se desarrolla su conexión. ¿Fue un flechazo instantáneo, o una llama que se encendió lentamente alimentada por la comprensión mutua y el respeto? Las historias de amor que perduran suelen tener una base sólida de amistad y admiración. Imagino que Serkan y Yozge tuvieron esos momentos cruciales de descubrimiento, donde empezaron a ver en el otro no solo a una persona interesante, sino a un alma gemela, a alguien con quien compartir los miedos y las alegrías más profundas. Uno de los elementos clave para que un amor desafíe el tiempo es la capacidad de superar obstáculos. Y créanme, pocas relaciones están exentas de ellos. ¿Cuáles podrían ser los desafíos para Serkan y Yozge? Podrían ser las presiones externas, las diferencias irreconciliables que parecen surgir, o incluso las inseguridades internas que cada uno pueda tener. La forma en que enfrentan estos obstáculos es lo que realmente define la fortaleza de su vínculo. Se apoyan el uno al otro en los momentos difíciles. Se comunican de manera abierta y honesta, incluso cuando es doloroso. Estas son las preguntas que nos hacen empatizar con su historia. Pensemos también en el crecimiento personal que experimentan gracias a esta relación. A menudo, el amor verdadero nos impulsa a ser mejores versiones de nosotros mismos. Quizás Serkan, gracias a Yozge, aprende a abrirse a sus emociones, a valorar la espontaneidad y la aventura.
Y tal vez Ozge, inspirada por la determinación de Serkan, encuentra la fuerza para perseguir sus sueños con mayor convicción. Es un ciclo virtuoso donde el amor no solo une, sino que también transforma y empodera. Y luego está la cuestión de la magia. ¿Qué hace que su amor sea tan especial, tan digno de ser contado? A veces son esos pequeños gestos, esas miradas cómplices, esas conversaciones que se extienden hasta el amanecer. Son los detalles que, aunque insignificantes para el mundo exterior, tienen un significado profundo para ellos. Es la sensación de ser comprendido sin necesidad de palabras, de encontrar refugio en los brazos del otro. Si pensamos en desafiar el tiempo, también podemos considerar cómo su amor impacta a quienes los rodean. Las historias de amor verdaderamente inspiradoras suelen tener un efecto dominó, contagiando esperanza y creencia en la posibilidad de conexiones profundas y duraderas. Quizás su relación sirve como un faro, demostrando que el amor puede prevalecer contra viento y marea, que vale la pena luchar por él. Es interesante también reflexionar sobre cómo la cultura o el entorno en el que viven Serkan y Ozge podrían influir en su historia. ¿Hay tradiciones o expectativas sociales que deban sortear? El amor, en su forma más pura, a menudo se manifiesta como un acto de rebeldía contra las limitaciones impuestas. Y aquí llegamos a un punto crucial, ¿qué podemos aprender de Serkan y Ozge? Su historia nos enseña que el amor no es estático, que evoluciona y se adapta. Nos muestra que la comunicación, la paciencia y la voluntad de entender al otro son pilares fundamentales. Nos recuerda que incluso cuando las cosas se ponen difíciles, la conexión genuina puede ser una fuerza inquebrantable. Imaginen la escena, una conversación profunda, bajo un cielo estrellado, donde comparten sus miedos más ocultos y sus sueños más audaces. O quizás un momento de crisis donde, en lugar de distanciarse, se acercan aún más, encontrando consuelo y fortaleza el uno en el otro. Estos son los momentos que tejen la tela de un amor que desafía el tiempo. La clave de su relación, creo yo, reside en la autenticidad. En ser capaces de mostrarse vulnerables el uno al otro, sin miedo al juicio. Es esa libertad para ser ellos mismos, con sus virtudes y sus defectos, lo que crea un lazo indestructible. El amor verdadero no busca la perfección, sino la aceptación. Y al hablar de desafiar el tiempo, también podríamos estar ante una metáfora de superar las inevitables tristezas y pérdidas que la vida trae consigo. ¿Cómo enfrentan juntos las adversidades? ¿Se convierten en un equipo, en un refugio seguro el uno para el otro? La capacidad de transitar juntos los momentos difíciles es, sin duda, una de las pruebas de fuego del amor duradero. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos compartido. Hemos explorado la naturaleza intrigante de la historia de Serkan y Ozge, centrándonos en cómo su amor parece desafiar las barreras del tiempo. Hemos especulado sobre sus personalidades y las dinámicas que podrían haber surgido entre ellos. Hemos reflexionado sobre los posibles obstáculos que habrán enfrentado y cómo su capacidad para superarlos es un testimonio de la fortaleza de su vínculo. Y lo más importante, hemos analizado qué podemos aprender de su conexión, la importancia de la autenticidad, la comunicación, el crecimiento mutuo y la perseverancia. Hemos visto cómo el tiempo en su historia puede interpretarse de muchas maneras, como la duración de su relación, la intensidad de sus experiencias o la capacidad de su amor para perdurar a pesar de las circunstancias. Hemos destacado que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la voluntad de enfrentarlos juntos. Ha sido un placer para mí sumergirme en esta historia con ustedes hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis y que les haya inspirado de alguna manera. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y por acompañarnos en este viaje. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Ozge? ¿Cómo creen ustedes que su amor desafía el tiempo? ¿Han vivido alguna experiencia similar, o conocen alguna historia que les recuerde a la suya? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus aportaciones y la interacción que se genera. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o emotivo, por favor, denle un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría disfrutar de esta historia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic al botón de suscribirse y activen esa campanita para estar al tanto de todos nuestros próximos vídeos. No se queden fuera. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos despedimos por hoy, pero con la promesa de traerles mucho más contenido interesante en los próximos vídeos. Hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden que el amor, en sus formas más puras, tiene el poder de desafiarlo todo. Adiós.